El ponente es Alejandro. El ponente es Alejandro López, que es ingeniero industrial y es el director técnico de ANDEF. ANDEF es una asociación nacional de prefabricadores de hormigón, tanto armado como pretensado, ¿no? Y bueno, pues como su nombre indica, pues lógicamente no solamente abarcan el campo de la obra civil, sino que también entran en el campo de la edificación. O sea, toca las dos ramas de obra civil y edificación, pues las toca. Y si alguno no os ha ido antes, pues me parece que luego en octubre tenéis otra conferencia con Pepe Rodríguez, que va a ser ya más particularizada para el tema de cálculo mecánico de canalizaciones, de tubos de hormigón, sobre todo de drenaje, de pluviales y para cualquier obra de saneamiento que necesitéis. Y nada, pues yo os dejo ya con Alejandro, que os haga la presentación de la asociación, ¿vale? Y de lo que podéis hacer con los productos prefabricados. ¿Vale? Pues nada, prestar atención y luego después de la conferencia, pues él está abierto a cualquier duda o cuestiones que le queráis comentar. Venga, hasta ahora. Adelante, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Buenos días a todos. Bueno, yo creo que ya estamos más que acostumbrados a esta metodología de tener que hacer así, impartir las charlas, así que bueno, espero que este rato que vamos a pasar juntos pues que sea provechoso y como os ha indicado, pues que me podéis hacer preguntas al final o más adelante. Y más adelante me refiero no solamente cuando sigáis estudiando, sino que en el futuro, ejerciendo vuestra profesión como futuros ingenieros, pues utilicéis prefabricados de hormigón y que eso sea, bueno, motivo de consulta o alguna aclaración, inquietud que haya al respecto. Bueno, antes de nada, presentar muy rápidamente, ANDEF es la asociación que engloba a una parte significativa del sector de fabricantes de prefabricados, de todo tipo de productos prefabricados, los veremos ahora un poco más adelante. Y pues como cualquier otra asociación sectorial, nuestros objetivos o finalidades son muy diversas y una es esta, acercarnos a las escuelas universitarias. Hoy es la primera clase del curso que imparto, para que os deis cuenta, pasado mañana viernes doy clase en la Escuela de la Ingeniería de la Edificación, antiguos aparejadores también de la Politécnica de Madrid, con lo cual el mensaje hay que modularlo. En este caso nos vamos a centrar sobre todo a subrayar aquellas soluciones en prefabricado hormigón más dirigidas a la ingeniería civil, a las infraestructuras. Bueno, el índice es complejo en tan poco tiempo tratar de contar todo lo que me gustaría, pero al menos que cuando terminemos esta presentación, pues que salgáis con unas ideas, con 3 o 4 ideas más claras de qué es el prefabricado de hormigón, qué nos puede aportar y por dónde están transcurriendo algunas de las tendencias que en el sector de la construcción, casi diría de manera global, pues nos van a marcar un poco la pauta a seguir en los próximos años. También, como decía anteriormente, pensando en vosotros que no tardando mucho, pues estaréis ahí fuera y tendréis que enfrentaros a un montón de situaciones. Vale, bueno. A mí siempre me gusta empezar marcando una clara diferenciación. Yo soy ingeniero industrial, ya hace cada vez más tiempo que me titulé, pero tenía una asignatura, recuerdo, que era de estructuras de hormigón y ahí se englobaba toda la materialización del hormigón. No se diferenciaba si era prefabricado, si no lo era, no se distinguía. Si tenía que hacer un cálculo de una sección, ahí no se me indicaba si ese elemento de hormigón se hacía in situ directamente en la obra o si por el contrario era un elemento que venía de fábrica, si se hacía prefabricado. Bueno, aquí he puesto 2 imágenes de 2 puentes. Yo creo que si lo veis en la ejecución, pues rápidamente saltará a la vista que no estamos hablando exactamente de lo mismo. Donde se ve realmente es en esa fase, mientras se están construyendo 2 puentes que pueden tener una tipología muy similar, pero en un caso se hace in situ, se encofra y distintas técnicas. Aquí pues he puesto un ejemplo de un puente, pero podría ser extensible
a cualquier otro tipo de sistema constructivo en infraestructuras o en edificación, pero la diferencia clara es que en un caso los elementos se conforman directamente en la obra, encofrados, armaduras, hormigón que se vierte, o por otro lado que esos elementos se troceen, esa estructura, en este caso, se trocee en piezas, se despiece, y dichas piezas se elaboren, se fabriquen en una fábrica con unos medios. Esto lo veremos un poco más adelante. Esto yo creo que una vez contado parece de cajón, si es que esto es algo obvio. Bueno, no tan obvio parece cuando, ya digo, yo cuando estudiaba no se me distinguía una técnica de la otra. Y ambas técnicas, cabe hacernos la pregunta si son iguales. Exactamente iguales no lo son. Y hay grandes diferencias. El único punto común, o el principal punto común, lógicamente, es que aquí estamos hablando de elementos que utilizan las mismas materias primas, hormigón y acero, fundamentalmente. Vale, si la misma imagen o las imágenes anteriores estamos viendo una vista un poco más lejana, si nos acercáramos, yo me gustaría haceros una pregunta, no me vais a poder contestar, no, por lo menos os pido que reflexionéis. Esto es un edificio, una estructura de un edificio. La pregunta que os haría, veis aquí que, bueno, yo creo que salta a la vista que hay un error manifiesto de ejecución. Aquí este pilar, que se supone que debería tener una continuidad en cuanto a la línea, a por dónde está trazado, en la obra en realidad pues estamos viendo aquí una desviación de unos cuantos centímetros. La pregunta que me gustaría haceros, no sé si alguno pues, se quiere atrever a contestar, aunque sea en el chat, sería si creéis que esto sería factible o esto nos lo podríamos encontrar si la estructura fuera prefabricada de hormigón. Mientras voy contando, os dejo ahí si alguno tiene inquietud y quiere contestar y podemos incluso reflexionar. Vale. En cambio, si nos vamos a una estructura industrializada, a mí me gusta más utilizar el término industrializado por otras razones, porque prefabricado en realidad prácticamente cualquier elemento, producto de construcción es prefabricado, viene de una fábrica y se coloca un ladrillo es prefabricado, un extintor es prefabricado, la puerta de un ascensor es prefabricado. El único material, o casi diría, y por el uso que se hace del mismo tan global, que se puede elaborar o el elemento se puede manufacturar directamente en la obra es el hormigón. Pero volviendo otra vez a esta imagen, haría la pregunta a la inversa. Aquí se ve claramente que es una estructura prefabricada y la pregunta sería si creéis, ahí vais viendo cómo esa viga de gran tonelaje que tiene unos agujeros, unos taladros en la cara inferior, vemos a dos operarios, uno en cada esquina, subidos a la carretilla, veis, se puede observar que esa pieza se va a ir dejando caer para que esas armaduras que sobresalen de las dos columnas que hay en ambos lados, pues encaje. La pregunta sería si creéis a priori que va a encajar. No sé si alguien me ha contestado o no, pero os haría el mismo ejercicio. La segunda pregunta sería si tenéis la certeza de que la pieza va a encajar. Bueno, voy a responder por vosotros. No se puede asegurar al 100% que eso vaya a encajar, pero el grado de certeza de que así sea, casi diría que roza el 100%. Y para llegar a ello, pues hay que hacer las cosas correctamente anteriormente, no dejar al azar de que cuando llegue la pieza a la obra, pues haya cualquier contratiempo que pudiera ser que simplemente, para que os deis cuenta, que uno de estos taladros pues estuviera desviado los suficientes centímetros para que la armadura no encajara. Simplemente con que hubiera un único elemento que fallara, fallaría todo el conjunto. Con esto quiero decir que la prefabricación, o más bien la industrialización, se basa fundamentalmente en la precisión. Y para ser precisos, pues todo lo que hay anteriormente hay que hacerlo de forma correcta. Vale. Con lo cual vuelvo a hacer la misma pregunta, si esto es igual, si ambas técnicas o ambas filosofías, creo que es más hablar de una filosofía de trabajo, una metodología de cómo materializar una obra, si son iguales. Y la respuesta es que no. Y sin embargo, pues todavía hoy, no tanto en la reglamentación, que cada vez va incorporando mayores matices a lo que puede aportar el prefabricado, pues hasta no hace mucho lo trataba esencialmente igual.
la instrucción EHE, que ahora va a cambiar, ya está cambiando, de hecho, por un nuevo código estructural, hasta la versión del año 2008, la última que hemos tenido, el prefabricado apenas tenía relevancia. Aparecía alguna mención por ahí, pero muy vaga. Se hablaba de estructuras de hormigón, pero no se distinguía. Con lo cual yo creo que vosotros que estáis empezando, al menos que sepáis diferenciarlo, una técnica de otra. Luego podrá ser mejor o peor, será más, se adaptará mejor o no a las circunstancias de cada obra. Veíamos antes un puente no tiene por qué ser necesariamente prefabricado, ni necesariamente por qué ser enteramente in situ. Se pueden combinar y de hecho se hace. Lo que hay que saber es las ventajas o las características que me puede aportar una técnica, la de la prefabricación, y ver hasta dónde puedo llegar a materializar. Bueno, habiendo hecho este inciso, pues yo creo que debe de quedar claro que al final un producto prefabricado de hormigón pues es un producto en base a hormigón que se hace en una fábrica, en un lugar ajeno, distinto al de la obra. La obra podrá estar a mayor o menor distancia, pero sobre todo que os quedéis que es todo resultado de un proceso industrial. Son productos industriales y eso implica pues que la industria o la fábrica, la planta manufacturera, pues disponga de unos medios, de unos controles, de un conocimiento. El hecho de estar repitiendo constantemente, día tras día, unas piezas iguales o muy parecidas, pues obviamente eso hace que la curva de aprendizaje lleguemos a un punto que el margen de error prácticamente sea nulo. Y cuando hablo de industrialización, sobre todo quiero que os quedéis con esta secuencialidad que hay aquí. Es decir, volviendo otra vez a una pieza muy parecida a la que veíamos anteriormente, que se dejaba caer para apoyar en unas columnas, bueno, pues ved aquí, observad aquí, que para que yo tenga la garantía o la seguridad de que cuando lleguemos al final del proceso esa pieza encaje, todas las etapas anteriores, desde el diseño, la fabricación y el transporte hasta llegar a la obra, las hagamos de forma correcta y minuciosa, para que ese margen de error pues prácticamente sea nulo. Y si hay un pequeño error, pues se puede absorber por las tolerancias del montaje o cualquier mínima desviación, que sea todo absorbible. O sea que me gustaría que sobre todo os quedéis con esta primera idea de qué es la prefabricación o qué nos puede aportar. ¿De acuerdo? Y al mismo tiempo no hay que olvidar que al final nosotros nos basamos en trabajar con hormigón. El hormigón, más que un material, es un cúmulo de materiales. Básicamente, esto lo sabréis perfectamente, cemento, áridos, gravas, arenas y agua, aunque cada vez más a estas materias primas básicas, esenciales, se le van incorporando otras. Sobre todo, pues porque es un material, es el de mayor uso a nivel universal desde el siglo pasado y está en constante evolución. No ha dejado nunca de reinventarse y así lo va a seguir siendo en el futuro. Haré luego un hincapié al respecto a continuación. Con lo cual, nos aprovechamos por un lado de las ventajas que nos puede aportar el hormigón como material, en cuanto a que es buen resistente al fuego, es masivo, con lo cual en edificios pues eso aporta una inercia térmica, tiene una resistencia a compresión elevada y la resistencia a tracción, que es poca, la alcanzamos gracias a armar a los elementos y además es barato. Cuando digo barato, no quiero decir que no se utilice el término de forma despectiva, a pesar que, bueno, supongo que seáis todos conscientes de actualmente, pues por las distintas circunstancias geopolíticas que están pasando, pues los materiales de consumo, cualquier tipo de material, no solo los de construcción, pues están sometidos a una alta volatilidad, pero cuando digo barato es que las materias primas con que se conforman son accesibles, las tenemos a nuestra disposición prácticamente en cualquier lugar de la Tierra. Y eso hace que los precios pues, sean mucho más contenidos que otros materiales. Y luego, a las ventajas, tanto técnicas como económicas que nos aporta el hormigón, aportamos las ventajas de industrializar, de prefabricar los elementos, de que todo esté más cuidado, seamos mucho más meticulosos de lo que se pueda ser en la propia obra.
Bueno, dicho esto, pues hay que contar un poco el proceso, cómo es. Voy a ser muy breve, pero yo creo que con unas pocas diapositivas vais a poder visualizar perfectamente cómo se fabrican los elementos. La etapa clave, lógicamente, es la fabricación. Nosotros somos prefabricadores. Prefabricamos, es decir, producimos elementos para la construcción. Bueno, pues del mismo modo que en una obra hecha in situ nos encontraremos con los encofrados o moldes, nosotros pues disponemos de una serie de moldes. Aquí vemos una imagen en largo. Esto sería, aquí seguramente sea una viga de gran longitud. Ahora bien, esa viga, pues si tenemos aquí 50 metros, no quiere decir necesariamente que la viga vaya a medir 50 metros. Seguramente en este caso tengamos capacidad para producir varias vigas, 2 de 25, 4 de 12 metros, etcétera, o combinarlo de tal manera que se puede hacer. Disponemos aquí de unas caras laterales que en función del tipo de sección de la pieza pues se acortarán o estrecharán, y a continuación pues el otro material clave, hablamos de hormigón, es el acero. En el caso de cualquier elemento sometido a unas exigencias mecánicas, evidentemente lo vamos a tener que armar y además en algunos casos pretensar, con lo cual el acero tiene un papel también muy importante en la prefabricación de hormigón. Bueno, pues en esos moldes, aquí estamos viendo el de un panel, se colocan las armaduras, se dejan los separadores para garantizar los recubrimientos que hay que tener para proteger a las armaduras por durabilidad, se vierte el hormigón. Nosotros utilizamos un hormigón cada vez más fluido, un hormigón autocompactante. Con esto se consigue que sea macizo la pieza, que no haya oquedades internas, que eso al final, desde el punto de vista tanto resistente como de la durabilidad, puede acabar siendo un problema. Es decir, no voy a decir en el 100% de los casos, pero en el 99,9% de los casos lo que estamos proveyendo al mercado son productos de una calidad garantizada, porque son procesos, como digo, muy meticulosos. Y esta pieza, pues una vez haya terminado el proceso de vertido del hormigón, se deja una serie de horas que pueden ir comprendidas por término medio desde 12 a 24 horas aproximadamente, que es cuando el hormigón ha alcanzado una resistencia mínima que permita el desmoldear, el retirar, veíamos la imagen anterior, las caras laterales, podamos levantar la pieza, acopiarla en la misma fábrica o en la parcela adyacente a la propia fábrica, y luego ya pasados unos días, 3, 4, 7 días por término medio, podamos enviar la pieza a la obra para su colocación. Y así se repetiría de forma sistemática el proceso productivo. Bueno, pues ahora bien, bueno, esto es un poco más como ejemplo. Esto es una pieza más para naves, que viene una doble T que se llama, que se utiliza o se puede utilizar indistintamente en edificios logísticos donde tenemos que salvar grandes luces, o también en puentes para salvar los vanos entre las pilas. Bueno, aquí vemos una pieza que a mí me gusta hacer un inciso. Yo cuando empecé a trabajar ya hace 20 años, yo he trabajado en estructuras metálicas y por entonces pues observaba, sobre todo en zonas más industriales, en polígonos donde se levantaban muchas naves, se utilizaba sobre todo estructura de acero, estructura metálica, y había una diferencia muy clara. Tú veías una estructura metálica con unas piezas muy livianas, con unas secciones muy optimizadas, que son las mismas que se siguen utilizando hoy. En cambio, el hormigón, por entonces, se utilizaba de una manera más bruta, unas secciones mucho más sobredimensionadas de las que se utilizan actualmente. Bueno, pues gracias a la evolución que ha habido tanto en la tecnología, la automatización, las materias primas, la química, los aditivos, que juegan un papel tremendo, hemos llegado a un punto que hacemos piezas como la que aquí aparece, unas secciones optimizadas al máximo posible. Y esto hace o ha provocado que nuestra competitividad haya aumentado de manera extraordinaria, especialmente en estos 20-25 últimos años. Ya no solamente hacemos elementos prefabricados, sino que hacemos algo que va más allá de lo que veíamos hasta ahora. Bueno, habiendo hecho esta segunda parte, pues
¿A dónde se destinan los elementos prefabricados de hormigón? Pues en edificación casi diría que no hay tipo de edificio que no sea susceptible de incorporar en mayor o menor medida distintos elementos prefabricados. Y en cambio en la obra civil casi diría lo mismo, pero dejaría un poco ahí en duda, aunque alguna vez alguien me ha dicho, no, había una pequeña presa en no sé dónde que en su momento utilizó. Bueno, estamos aquí hablando en presas, por ejemplo, o en torres de refrigeración, que son infraestructuras que requieren grandes volúmenes de hormigón. Con lo cual ahí pues es difícil pensar o difícil prever que el hormigón prefabricado sea competitivo, porque al final la principal limitación, lo veremos a continuación, es que las piezas pesan y hay que transportarlas, y ese es el principal obstáculo que tenemos, el movilizarlas de la fábrica a la obra, con lo cual en infraestructuras de este tipo pues parece poco probable que sean más susceptibles, pero dejo el interrogante por lo que acabo de apuntar. Y por hacer un repaso así un poco rápido y general a los distintos elementos prefabricados de hormigón que hay, que yo también tengo que apuntar que van apareciendo innovaciones, casi diría constantemente. El hormigón, el hecho de que sea un material moldeable permite o facilita que podamos incluso que la imaginación nos lleve a diseñar piezas que hasta ahora no se habían hecho o posibilidades constructivas que nadie se había planteado hasta ahora. Bueno, pues en el caso de los elementos en los pequeños prefabricados, como los que vemos ahí, pavimentos, mobiliario urbano, encimeras, por ejemplo, encimeras parece mentira, pero se hacen también encimeras para las cocinas, vallados, tapas, vemos abajo, esto yo creo es un elemento común. Aquí en España se han hecho tradicionalmente tapas de fundición, pero cada vez se hace más de hormigón por distintos temas, de que al final es un material que da una mayor seguridad, tiene un menor valor residual, eso también juega a nuestro favor, es decir, elementos que al final pueden ser susceptibles de vandalismo, pues que en caso de que alguien le dé por ahí, pues que el coste de reposición sea todavía menor. Es decir, se juntan distintas variables que hacen muchas veces que la opción idónea sea prefabricado. Y aquí en este caso, bueno, porque conozcáis un poco el perfil de las empresas, nosotros agrupamos a todo tipo de empresas que hacen prefabricados, desde un pequeño adoquín hasta una viga de un puente, y el punto en común, como digo, es que fabrican elementos en fábrica, todo lo demás pues tiene unos rasgos que son muy diferentes. Aquí en este caso, sobre todo, estos elementos que son pequeños, que no están exigidos mecánicamente, por norma general se hacen en hormigón en masa, alguno puede estar reforzado por fibras, etcétera. ¿Vale? Y luego, dando el salto, lo que sería el gran prefabricado, este que ya sí el peso es un obstáculo que hay que salvar, evidentemente. Aquí cambia por completo, por norma general, el perfil de las empresas. Sobre todo son empresas, no voy a decir que en un caso no lo sean, en el caso del pequeño prefabricado, pero por norma general son empresas más tecnificadas, que cuentan con medios cada vez más automatizados, que cuentan con sus propios catálogos de productos. Un puente, por ejemplo, al final se puede diseñar un puente de una manera, pero al final es muy dependiente de la empresa que vaya a suministrar los elementos prefabricados, porque cada uno puede que tenga sus propias secciones, incluso su propia forma de trabajar. Esto también es interesante el indicarlo, y en ese caso, pues como digo, todos los elementos deben de armarse, incluso pretensarse en algún caso. Y por continuar un poco con el repaso, bueno, pues en edificios, aunque no sea vuestro ámbito, pero yo creo que conviene un poco que lo conozcáis, y porque eso también ayuda a hacer una imagen, a visualizarlo en cuanto a las posibilidades que se extienden a cualquier tipo de construcción. Bueno, pues en el caso de las estructuras, seguramente uno de los campos donde ya desde hace años, como indicaba anteriormente, que el prefabricado se ha posicionado hasta el punto de que, no voy a decir todas, pero prácticamente, o sea, un porcentaje muy elevado de los edificios logísticos, que son edificios que pueden llegar incluso a tener unas superficies construidas de más de 100.000 metros cuadrados. Estoy hablando de plataformas logísticas, de marcas más que conocidas, se hacen ya en prefabricado, y esto se debe fundamentalmente a dos razones. Una,
que se construye rápido, es decir, son edificios que hay que poner en servicio cuanto antes, porque ahí se va a llevar a cabo una productividad y la empresa que invierte el dinero pues quiere empezar a obtener rentabilidad cuanto antes, a iniciar la producción dentro de las mismas instalaciones. Y otro aspecto, sobre todo, que ha hecho un cambio de los materiales más metálicos, del acero fundamentalmente al hormigón, es la resistencia al fuego que tiene el hormigón, que tiene una mayor resistencia al fuego. Y esto es porque muchas veces en este tipo de edificios pues hay zonas, por la actividad que se lleva a cabo dentro de las mismas, que se pueden generar, pues hay escape de algún combustible, que luego, o sea, que se pueda producir un pequeño incendio, fuego, y hemos conocido casos en los últimos años devastadores de pequeños fuegos que al final se han propagado de una manera extraordinaria y rapidísima, y eso ha hecho que haya cambiado notablemente, además de lo que decía anteriormente, de esa evolución que de la cual nos hemos beneficiado en gran parte de los materiales, de la maquinaria que tenemos a nuestra disposición para hacer cada vez elementos mucho más livianos. Bueno, pues la suma de esos tres factores ha provocado que este tipo de edificios, pues prácticamente en su mayoría, actualmente se hagan en prefabricado, y la tendencia es que siga todavía creciendo. Bueno, alguna imagen para que veáis un poco la limpieza, el orden. Esto en una obra hecha in situ no os lo vais a encontrar nunca. Veríamos un montón de materiales, de restos de materiales por aquí acumulados, andamios, puntales, encofrados. Aquí estamos hablando de una construcción limpia, mucho más protocolizada, más automatizada en general. Vale. Además de las estructuras, bueno, los forjados. Aquí estos son placas alveolares, que es quizás es un elemento de un uso muy extendido en España desde hace más de medio siglo, que es un elemento que yo le tengo especial devoción, porque aunque pocas veces quede a la vista, da unas ventajas tremendas el ampliar luces, sobre todo en edificios, donde estamos con modulaciones muy pequeñas, que es como se ha contemplado siempre o casi siempre la vivienda, de tener pilares que me coaccionan para distribuir las estancias, las habitaciones de una vivienda. Bueno, ¿por qué no recurrir a elementos pretensados como las placas alveolares que me permiten salvar luces mayores y puedo obtener de esta manera pues espacios más diáfanos? Bueno, pues es un elemento ahí, además de todas estas ventajas que vamos un poco citando hasta ahora. Las fachadas, seguramente aquí sea el sistema constructivo en el que en los últimos 10 años mayor crecimiento hayamos observado. Antes las fachadas de los edificios se hacían colocando ladrillo sobre ladrillo, con lo cual, bueno, podéis pensar los rendimientos de obra, que eso es algo también crucial en cuanto al cálculo, la estimación de los costes de cualquier obra, los rendimientos de ejecución. Pues no es lo mismo colocar ladrillo a ladrillo, que además estás condicionado que se haga bien o no, a colocar elementos prefabricados de mayores dimensiones. Para que tengáis una idea así un poco aproximada, se pueden hacer paneles de aproximadamente hasta un máximo aproximado de 12-13 metros de largo por 3,50 de anchura. Eso, pues poner un poco la comparativa, visualizarlo, la diferencia que hay entre poner una pieza de esas dimensiones e ir colocando un ladrillo sobre ladrillo en cuanto a la velocidad de ejecución. Y luego, bueno, no me voy a meter tampoco en temas de la estética, de los acabados, de las formas, de las geometrías, como veis aquí en esta obra, aquí en concreto. O incluso que podamos cumplir simultáneamente la función de estructura y cerramiento a la vez, que es otra solución que a mí me parece técnicamente fantástica. Evitar así de esta manera todos los pilares del contorno del edificio. Y por poner otro ejemplo, porque podríamos estar aquí un largo rato exponiendo ejemplos, pues en estadios, en edificación. Esta mañana, por ejemplo, me enviaban fotos de una remodelación de una plaza de toros. Todo el graderío, los portagradas, las gradas, se están haciendo en prefabricado. Esto es del estadio de Anoeta, donde juega la Real Sociedad. Y esto es una obra, además, que ha recibido los elogios de como una de las mejores instalaciones deportivas construidas en los últimos años. Y todo
toda la ampliación que se hizo y remodelación de parte de lo que había, se hizo enteramente con elementos prefabricados. Esto lo hizo una empresa nuestra, Rocacero de Cantabria, que estuvo durante un año largo dedicada casi en exclusiva para fabricar los elementos de esta obra, del estadio de la Real Sociedad. Es una obra que a mí también me parece un muy buen ejemplo. Y ya un poco por ir cerrando el ciclo de la edificación, pues que no solamente hagamos elementos que luego se conectan, sino que lleguemos a hacer elementos tridimensionales, módulos. O sea, que aquí ya la conexión o los elementos que hay que ensamblar sean los mínimos posibles, que incluso ya vengan con las persianas, las ventanas, parte de las instalaciones integradas desde fábrica. Esto es el máximo nivel de industrialización que se puede llegar a lograr. Aquí esto está dirigido evidentemente a edificios o a viviendas residenciales a pocas alturas. Aquí el problema que tenemos, que se puede salvar hasta cierto punto, es el peso. Tenemos que transportar módulos que pueden llegar a pesar pues en torno a 30-35 toneladas y esto hay que movilizarlo. Pero sería, yo creo que la forma de alcanzar el máximo nivel de industrialización con todas las ventajas que ello conlleva. Y ahora ya por fin nos vamos a centrar más en la parte de la obra civil. En la obra civil, pues igual que hacemos la distinción de pequeño prefabricado y gran prefabricado, aquí las soluciones que yo me imagino que conozcáis y si no fuese así, pues las tenéis todos a la vista, las traviesas de ferrocarril. El 100% de las traviesas que se homologan desde hace más de 30 años en España por Adif son prefabricadas de hormigón. Los fabricantes están dentro de nuestra asociación. Podemos encontrarnos con pasarelas que se pueden hacer con hormigones de alta resistencia. Podemos encontrarnos barreras de seguridad en los márgenes de las carreteras, incluso con los paneles acústicos integrados como una solución con una doble funcionalidad, bloques para muros de contención. Y ya si nos vamos a elementos de mayor envergadura, al gran prefabricado, pues aquí soluciones, yo creo que estas son pues la mayoría de sobras conocidas, dovelas para túneles, cajones o dovelas, en este caso de puentes. Esto además, si os dais cuenta, es un puente hecho mar adentro. Esto es una imagen en Japón que a mí me encanta. Muros de contención de gran longitud, muros nervados en este caso, que luego se completa, se rellena aquí con el terreno. Tuberías, de estos vendrá a hablar dentro de unas semanas mi compañero Pepe Rodríguez. Incluso, esto es una solución, una técnica más reciente, de hace 10 años, poco más, que es los aerogeneradores, lo que es el fuste de los aerogeneradores. En lugar de hacerlo de acero, que es como se ha venido haciendo desde el inicio de esta tecnología eólica, pues hacerlo, si no totalmente, sí, hasta cierta altura, con elementos prefabricados de hormigón que luego se ensamblan en obra. Bueno, y en obras subterráneas, bueno, veíamos ahora las canalizaciones, pero nos podemos encontrar con arquetas, pozos, dovelas para túneles. Esto es una imagen de otro fabricante nuestro que está en Lleida, que ahora mismo ha conseguido la concesión de un contrato para la línea de cercanías de Barcelona y tiene, creo que son 15 meses de fabricación, casi en exclusiva. El 90% de su producción va a estar dedicada en exclusiva para esta obra. No recuerdo la cifra, pero vamos, eran miles de dovelas las que tiene que fabricar de aquí a entonces. Vale, bueno, pues esto os debe dar un poco idea de las posibilidades que ofrece la prefabricación. Bóvedas, esto es una solución, yo no sé si últimamente en los últimos años se ha cometido en menor medida, pero esto nos lo encontramos casi por cualquier punto de la geografía española para dejar transcurrir el agua o hacer pasos que nos permitan el paso de personas o incluso de ganado, diría. Bueno, pues soluciones que han estado ahí, que siguen estando a nuestro alcance. Y en cuanto a puentes, pues daos cuenta, yo creo que esta imagen aquí de sección de estas vigas, pues yo creo que es bastante elocuente de lo que se puede hacer. Una solución, una sección perfectamente optimizada en cuanto al uso de los materiales. Los puentes, como decía, ¿se pueden hacer integrales en prefabricado? Hasta el 100% no, porque lo que es la losa
de la calzada, diría que siempre se requiere que se hormigone, pero lo que es el resto del esqueleto del puente se puede llegar incluso a prefabricar en su totalidad, lo que serían las pilas, los cabeceros, las vigas del tablero, las impostas, los pretiles, incluso la losa de la calzada podría ya, por rizar el rizo, hacerse en prefabricado de hormigón. Aquí pues vemos, estos son prelosas, lo que hace es de servir de encofrado perdido para la losa luego de hormigón que se va a verter para conformar el tablero. Muros de contención, en este caso márgenes de carretera, para hacer una separación visual y física de los mismos. Soluciones que yo creo que aunque no os hubierais detenido, pues os animo, yo porque llevo ya un montón de años trabajando en este sector, pero al final es una deformación profesional que cuando vas por ahí siempre te vas fijando y ahí yo creo que una idea clara que es que casi mires donde mires siempre te vas a encontrar con algún elemento prefabricado de hormigón. Barreras de carreteras, otra solución que poco a poco se ha ido asentando. Antes se hacían los pretiles sobre todo metálicos. Bueno, pues esta solución cada vez la vemos, está más presente en los márgenes de las carreteras. Esta imagen que es un poco más antigua, esto es en la M40 de aquí de Madrid, en la zona norte. Bueno, pues esta especie de, no sé cómo llamarle, sin marquesina, que hace aquí este efecto de sombra, de protección también visual con los edificios del entorno, pues también echan prefabricado de hormigón. Pasarelas, aquí es que esto es una pasarela de diseño, este proyecto es una pasarela que está a las afueras de Pamplona y recibió un premio europeo hace ya unos años. Bueno, posibilidades de depósitos. O sea, yo diría que casi cualquier sistema constructivo, salvo esas dos excepciones que hacía anteriormente en infraestructuras civiles, se pueden llegar a hacer. Incluso, bueno, esto así ya casi anecdótico. Esferas de reloj, bolígrafos, esculturas, etcétera. Esto ya un poco llamativo, pero esta obra yo creo que es un buen ejemplo de hasta dónde nos puede permitir llegar la imaginación. Esta historia, bueno, esto es un estudio de arquitectura que está a las afueras de Madrid. No recuerdo bien si el piso, la planta baja era la vivienda o es la de arriba y el estudio de arquitectura es la otra, no recuerdo bien. Aquí viven la pareja que tiene son dos arquitectos españoles que tienen un estudio de arquitectura muy conocido, Ensamble Studio. Bueno, pues les dio por darle vueltas a la imaginación y, bueno, en una visita a una de nuestras fábricas vieron que había allí apartadas una serie de vigas de un puente, vigas que por cualquier razón no habían podido ser utilizadas, habían rechazado y estaban ahí, bueno, a la espera de si se le podía dar algún uso. Bueno, pues se le acabó dando un uso. Como veis aquí, vigas artesa de puente. Esta viga artesa le dio por hacer la piscina. Esto es agua, esto es una piscina. Y el resto de las vigas, creo que son 7 o 8 vigas las que hay dispuestas, que se van cruzando, pues son las que le dan un poco la belleza o la distinción a este edificio. Y un ejemplo así un poco para que veáis lo que se puede llegar a hacer. Esto es una obra que a mí además no sabría cómo catalogarla así dentro de la obra civil o de los edificios, pero bueno, es de un prefabricador nuestro que está especializado sobre todo en obra civil, que es Adorna, que le hicieron el encargo de participar en la remodelación de una estación de metro, la del Casco Viejo en Bilbao, muy emblemática además, con una ingeniería como IDON, que es una de las mayores ingenierías que tenemos en España, de remodelar la estación y para ello, pues entre otros cambios que querían acometer era la colocación de 8 pórticos en el interior. Claro, esos pórticos, daos cuenta que aquí la dificultad de trabajar dentro de un recinto cerrado, donde las piezas se tienen que movilizar con grúas, pues eso lo más probable es que hubiera imposibilitado el llevar a cabo esta transformación de esta estación de metro. Bueno, pues el desarrollo técnico, esto la empresa dijo, vamos a intentarlo. Nunca, bueno, tienen la filosofía de nunca decir que no, pero por lo menos vamos a valorarlo. Le estuvieron dando vueltas y en poco en sintonía con el estudio de arquitectura y la ingeniería,
pues al final consiguieron encontrar una solución óptima que les permitía colocar esos 8 pórticos que si se hubieran colocado en espacio abierto no hubieran tenido ninguna dificultad. Bueno, pues el desarrollo técnico de esta obra duró muchos meses. Aquí había que tener muchas circunstancias. Daos cuenta que al final esto es un tipo de obra que cierran la estación, en este caso creo que eran 48 horas, que dejaban cerrado el acceso y había que hacerlo en ese tiempo, no se podía exceder. Bueno, pues lo consiguieron. Y para llegar a hacer eso fueron muchos meses de estudio, teniendo en cuenta un montón de variables, los gálibos, todo muy minuciosamente estudiado para conseguirlo. Una obra que también hay que contarlo. Bueno, en la empresa me decían, aquí en esta obra perdimos dinero, todo el desarrollo técnico, pero lo cogimos con una ilusión que, bueno, que alguna vez hay que permitirse esa licencia y, bueno, es una obra que quedará ahí a la vista de muchísima gente que pasa por esa estación y que la pueden mirar orgullosos. Con lo cual, bueno, es un ejemplo yo creo, de lo que puede llegar a lograrse uniendo ingenio con las posibilidades que te da esta técnica, la prefabricación de hormigón. Y en cuanto a las ventajas, yo creo que esto ya es algo obvio. El que podamos construir más rápido, adelantar plazos, sobre todo en la obra civil es donde más asentado ha estado históricamente, porque al final la administración pública, que es el principal destinatario o cliente de las mismas, lo que no puede o no es defendible es que una obra se eternice. Tiene que, sobre todo son obras que tienen una finalidad social, un puente, una carretera, una línea de ferrocarril. Bueno, pues el hacerlo más rápido, el ir solapando etapas de fabricación mientras se van montando las piezas que se han fabricado previamente, pues tiene como consecuencia ese avance, esa agilización de los procesos. La economía. Yo no eludo nunca de mis presentaciones el término económico o el coste. Al final la construcción, la toma de decisiones viene fundamentada prácticamente en el 100% de los casos por qué solución es la más económica. Pero aquí, bueno, pongo un ejemplo esto es una técnica, la de reponer los firmes de las carreteras mediante losas prefabricadas. Allí se utiliza mucho más el hormigón, más que el asfalto, y allí se hace, no sé en qué porcentaje, pero lo que sí sé es que cada vez más mediante losas prefabricadas. ¿Por qué? Aunque pudiéramos comparar coste a coste, qué solución es más barata, quizás la del prefabricado sea más cara a priori, pero si yo en lugar de tener un tramo, una carretera cortada durante días o semanas, lo puedo limitar a una noche, que es cuando normalmente esto se detiene, y habilitar de inmediato el paso, el acceso por dicha carretera, pues tiene un impacto económico, evidentemente, y sobre todo un impacto social, el evitar esas molestias que de otra manera se hubieran producido. Vale. Luego lo de la calidad, la fabricación, hacerlo en fábrica, pues incidir en ello. El principal interesado en que esas piezas que veíamos al principio que encajen es el fabricante. Si esas piezas no encajan, el perjuicio es enorme. El tener que hacer cualquier modificación en la obra, incluso en el peor de los casos, tener que rechazar la pieza. Pues para que eso no suceda, todo está controlado de una manera muy minuciosa. La resistencia del hormigón, las tolerancias, todo, para evitar que eso se pueda producir, que los fallos, sobre todo cuando salen a la luz es cuando se está ejecutando la pieza. O el pretensado. El pretensado, aunque no es exclusivo del hormigón prefabricado, pues no es lo mismo pretensar o postesar en obra que hacerlo en una instalación que ya tiene los medios fijos para poder hacerlo. El pretensado al final es una técnica que en su momento, pues, ya va camino de un siglo, pues un ingeniero francés, Freycinet, pues bueno, llevó a cabo, y eso supuso ya entonces una transformación tremenda. El gran impulso que ha tenido la prefabricación, yo diría que se debe a aquella invención, la del pretensado. O la ineficiencia. Veíamos antes esa imagen de esa nave limpia, sin residuos. Esa es la realidad. Puede haber algún residuo, claro que sí, pero no tiene nada que ver una obra tradicional con una obra industrializada. Y esto sobre todo con el tema de la sostenibilidad, de generar cada vez menos residuos, llegar a obras limpias, pues cada vez vamos a tener mayores exigencias en
en este sentido. O la seguridad, el hecho de que se minimicen los recursos que tengo que movilizar en la obra, tanto en personal como en maquinaria, en encofrados, puntales, restos de material, pues eso tiene una consecuencia inmediata que es la mayor seguridad, el trabajar de manera más segura, más metódica en un caso frente a otro. Y esto, bueno, queda más que contrastado. Os pasarán la presentación por si tenéis también curiosidad de verla. Pero es que no hay que dejarlo tampoco fuera. No todo van a ser ventajas. Si fueran todo ventajas, pues no se haría más que en prefabricado, ni mucho menos. Tiene limitaciones y, como indicaba, la principal es que el hormigón pesa y las piezas pues pesan. Trabajamos con un material masivo. Luego me da una serie de ventajas una vez colocado, pero tengo que transportar las piezas. ¿Eso implica que no pueda movilizarlas? Ni mucho menos, pero es una variable que yo tengo que tener en cuenta. Otro aspecto, que tenga empresas que me puedan hacer los elementos o que estén a una distancia razonable para que sea económicamente asumible. Si, por ejemplo, aquí pongo la imagen esta de las losas de pavimentación, en España es una técnica que todavía no ha llegado. Si la administración estatal, la Red General de Carreteras del Estado quiere hacerlo, pues hoy no podría hacerlo. Quizás sería la manera de abrir, de impulsar que hubiera empresas que lo hicieran. O la repercusión del coste. Aquí en España, el prefabricado, si nos comparamos un poco con los países más hacia el norte de Europa, tiene menor cuota de mercado. Estamos en torno al 10, 11, 12% con respecto a toda la construcción en hormigón. Y esto es porque hasta ahora la mano de obra ha sido relativamente barata. Nos daba, o sea, la productividad, la eficiencia en la obra, pues no pesaba tanto, no tenía tanta importancia. Esto, sin embargo, empieza a cambiar, además de todas estas ventajas funcionales. Pero es otro aspecto que hay que tener en cuenta. Y bueno, esto ya un poco porque me voy un poco de tiempo, como remate, conclusiones de todo, pues os diréis, tendré que hacer mi trabajo de fin de grado, me causa curiosidad o tengo, no sé, me seduce esto de hacerlo en prefabricado. Bueno, tenéis un montón de información técnica y lo podéis hacer perfectamente sin recurrir. Ahora bien, el día de mañana, cuando tengáis que trabajar, y ojalá sea así, tengáis que trabajar con prefabricados, pues yo animo o sugiero que siempre haya una colaboración. Es algo además que la metodología BIM incentiva que recurráis, que contéis con la asistencia técnica, el consejo, la experiencia de un prefabricador, y aspectos, pues como decía hasta ahora, que en lugar de hacer elementos que se crean sobre la marcha, pues como puede ser una estructura hecha in situ, que es monolítica, pues en este caso tengo que conectar los elementos. Y eso que provoca que el diseño no sea exactamente igual. Y en esto que contaba al principio de estas corrientes o estas tendencias que nos están marcando el paso, no me voy a detener mucho porque no hay tiempo, pero hay una metodología que es la metodología BIM, que es virtualizar, crear diseños digitales, de modelos digitales de las construcciones antes de materializarlos. Pues esto es algo que nos está ayudando o nos está facilitando de manera vertiginosa el que cada vez se industrialice más la construcción. Pero al final es un poco consecuencia de lo que estamos viendo hasta ahora. La diferenciación, que es donde más claramente se observa durante la construcción. Y la otra gran corriente, que esto es algo que absorbe a todo, a cualquier actividad o área de negocio, a nosotros mismos como individuos, que es la sostenibilidad. Aquí la sostenibilidad pues no es una sola cosa, es un cúmulo de factores, que en el caso del hormigón prefabricado pues estamos convencidos de que presenta o tiene una serie de propiedades que le hacen ser más propicio para que en esta cada vez mayor sensibilización a trabajar de manera más sostenible, a construir de manera más sostenible, pues que también seamos optimistas de cara al futuro. Y llevamos muchos años trabajando en esa línea. Y bueno, esto ya como remate final, en Andece todos los años, este año creo que llegamos ya a la 8ª edición, tenemos un curso que busca premiar los mejores trabajos universitarios nacionales que incluyan prefabricados. Y en el caso vuestro, pues nada, animaros, no sé si ahora o cuando emprendáis el TFG,
pues no cuesta nada presentaros al concurso porque el trabajo ya lo tendríais hecho y bueno, tiene además dotación económica por cada categoría de 1.000 euros y sobre todo el reconocimiento del mismo. Bueno, este es el cartel del año pasado y ahora lanzaremos en breve el cartel de la nueva edición. Y también un poco informativo, en Andece en la web tenemos un montón de información en abierto. Esta es la guía técnica de estructuras de ingeniería civil, que además la presentó, me ayudó a presentarla hace ya 2 años, un antiguo profesor de vuestra escuela, David Fernández Ordóñez, que ahora vive fuera, tiene otra ocupación, y nos vimos muchas veces por allí por la escuela. De hecho, creo que fue él quien me introdujo la primera vez allí en la escuela. Y bueno, cuento también en su momento con su colaboración. Bueno, un poco referencias de nuestra web y nada más. Me he ido unos 5 minutos. No sé si alguien tiene alguna pregunta que me quiera hacer. No obstante, os dejo aquí mi correo electrónico, que siempre intento, encantado, atender a cualquier sugerencia o pregunta o duda que pueda llegarme. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. La verdad es que es muy interesante el tema del prefabricado y lo que dices tú ha evolucionado mucho desde los últimos años, pues por todas las cuestiones que han mencionado. Antes era una cosa más o menos para cosas pequeñitas y muy puntual y ahora, sin embargo, pues siempre es una cuestión que se tiene en cuenta. Bueno, ¿alguna pregunta queréis hacerle a Alejandro? ¿No os animáis ninguno? Bueno, pues nada, pues lo dejamos aquí. Alejandro, muchas gracias de nuevo por no sé cuánta NB, ¿eh? Un Y placer. darte las gracias pues, en nombre de los asistentes y de la escuela por vuestra colaboración en estas conferencias que son bastante interesantes. Ya les van metiendo un poquito más en el mundo profesional. Nada, un placer como siempre. Muy bien, pues nada, muchas Venga, gracias a todos. adiós, hasta la próxima, adiós.